Con esta declaración de la presidenta de Morena, de no importa quién gane las encuestas, si no es impecable va a ser otra persona, ¿quedan invalidadas las encuestas? No solamente tienes que tener una política anticorrupción, sino también tienes que tener una política ética desde la educación en las escuelas. Y Morena no es un partido político, es lo que tenemos que entender. Morena es un movimiento que es dinámico, que está constantemente... Pero está registrado como instituto político. Porque son las reglas del juego. Por eso quienes quieran aspirar no tengan antecedentes penales, no tengan deudas, no tengan afirmaciones ni temas de corrupción. Entonces ahí solitos pues ya va a ser o van a maquillar muy bien las cosas. Porque Estados Unidos nos tiene que a veces decir, externar, mostrar y evidenciar los errores que ya sabíamos. ¿Y por qué no lo tiene que decir un país extranjero? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la historia detrás del personaje. Agradecemos, su tiempo, como siempre, su preferencia y sobre todo a todo el equipo que conforma esta gran familia de SIG Productions. Agradecemos al productor Ozzy y por supuesto a todos ustedes que son fieles seguidores de Diana Rubalcaba al aire y de este podcast que se ha vuelto uno de los favoritos y más en estos momentos en donde la incertidumbre, los personajes se vuelven más polémicos, más controversiales y qué mejor que de su boca escuchar todo lo que tienen que contestar y todo lo que tienen que decir. Y en este momento les presento a un invitado que ya estuvo con nosotros y nos va a presentar otra faceta, porque ya conocimos de Alfredo Álvarez todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está. Ya conocimos sus retos, sus desafíos, todo lo que ha tenido que pasar y bueno, pues en esta nueva etapa en donde, como saben, el contexto político de Baja California y de todo el país es distinto, vamos a platicar y estoy segura, les aseguro y les garantizo que esta conversación va a ser de su total agrado. Bienvenido a la historia detrás del personaje, Alfredo Álvarez. Muchas gracias, Diana, por recibirme aquí en tu podcast. Sí. Es para mí un gusto siempre estar con alguien que tiene estas habilidades para entrevistar tan... Episodio 2. Tan deliciosas, porque son como conversaciones, así que te agradezco la invitación y estoy a tus órdenes. Gracias. Y es que en el primer episodio es importante recordarle a la gente que ya vimos el lado humano, ya vimos los estudios, las academias, la preparación, en todos los espacios que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, sobre todo en la función pública, y esta difícil tarea que la gente no es como la gente creemos, ¿verdad? Sí, que son bastantes retos, pero si pudiéramos hacerle una especie de resumen a toda la gente, ¿en qué etapa está Alfredo Álvarez en este momento de la vida y también de una carrera política como la que llevas? Bueno, pues estoy en una etapa de madurez, no solamente por mi edad, sino también por las circunstancias profesionales que me han traído hasta acá, a estar ahora buscando esta posibilidad en mi partido, en Morena. Y básicamente, pues lo que hemos hecho durante estos últimos 40 años es formarnos. La vocación pública para mí es muy importante, nos gusta estar siempre cerca de los temas que le interesan a la gente. Siempre en todas las responsabilidades públicas que he tenido en este tiempo hemos aprendido sobre todo de lo que la gente tiene que decir, como lo dice, de sus necesidades y buscar juntos soluciones. Siempre es compleja la solución social y tiene muchos actores, muchas actrices, muchos factores, escasez de recursos, etcétera, pero siempre hay oportunidades para buscar soluciones conjuntamente con la gente, ¿no? Y si es que también nosotros como sociedad asumimos esa responsabilidad y de involucrarnos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando poquito
antes de empezar al aire esta entrevista, ¿no? Qué importante trabajar juntos y sí comprometerse, pero a veces, pues la vida diaria, el ritmo tan acelerado no lo permite. En este momento en donde Alfredo Álvarez decide, ¿cómo fue tomar la decisión de salirse de una Secretaría General de Gobierno de un estado, un espacio envidiable para muchos, para lograr objetivos o para intentar ir al otro escalón? Pues básicamente en busca de lo que tenemos enfrente. Precisamente la Secretaría General de Gobierno nos dio la oportunidad de acercarnos de manera muy precisa e incluso muy fotográfica, diría yo, a una serie de problemas que identificamos en el Estado, que me parece que tenemos que buscar también un cambio de visión y de paradigma para resolverlas. No podemos resolver problemas nuevos con estructuras que venimos todavía heredando del pasado y que funcionaron seguramente en su tiempo, pero que ahora resultan, digamos, camisas de fuerza para resolver problemas tan importantes, por ejemplo, como el problema de la tenencia de la tierra, en donde ahora el derecho a la vivienda, digamos, compite con otro derecho fundamental, como es el derecho de la tierra ejidal, ¿no? Que es un derecho social consagrado en la Constitución también. Entonces, tenemos que buscar, digamos, en ese escenario formas nuevas que nos permitan el desarrollo de los individuos. Por eso decidimos empezar a formularnos el plan maestro, que es este vehículo. Aprovechando que Alfredo Álvarez le dicen maestro, por si ustedes no sabían, entonces todo mundo también le decían secretario y maestro, pues ahora tiene el plan maestro. Pues, ¿en qué consiste, no? Pues es un vehículo donde estamos poniendo algunos problemas que sabemos que tiene la gente. Hay un diagnóstico, evidentemente, de la problemática, no es información secreta o cribada, es una información que está ahí, que la gente lo demanda, y lo que hemos hecho con esta información que hemos recopilado a lo largo de la experiencia de gobierno es planteársela a la gente y encontrar problemáticas en los microuniversos que hay, o sea, las colonias, las comunidades, las casas incluso, como un núcleo, el núcleo familiar, ¿no? Con sus complejidades, etcétera, y luego llevarlos a otras regiones más amplias, los municipios, y también a regiones compartidas entre municipios, las nuevas zonas metropolitanas, por ejemplo, Tijuana-Rosarito, Tijuana-Tecate. Donde no sabes ni dónde empieza. Donde no sabes dónde empieza una y termina la otra, y donde tenemos incluso diferenciaciones muy, muy claras que también compiten y se riñen entre estos problemas que se presentan de recolección de basura, de inseguridad, de luz, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos es plantear los temas, planteamos una serie de temas y los platicamos con la gente. Y entonces está el plan maestro en una etapa de escucha. Estamos como los oidores del siglo XII, ¿no? Escuchando a la gente que nos tiene que decir o que nos puede decir, y hace una verdadera revelación, porque pues cada cabeza es un mundo, como decía mi mamá, como dice mi mamá, afortunadamente, y como cada cabeza es un mundo, también tiene una visión de cómo pudiera solucionarse un problema que está enfrentando en su día a día. Entonces, esa parte ha sido la más poderosa del plan. ¿El escuchar? Ya me había tocado a mí hacer varios planes. Bueno, me tocó hacer incluso liderar, digamos, el Plan Estatal de Desarrollo anterior, con una gran convocatoria, pero no con una convocatoria tan directa como ir a las casas y sentarte y preguntarle. Y es que es distinto, ¿no? Cuando escuchas. Es otra dinámica, la de conversar con afán de escuchar, ¿no? Porque puedes conversar y hacer un monólogo, ¿no? Y luego ya me dijeron que también invitan conchitas, ¿no? Y que el cafecito con Alfredo. El compromiso es, yo llego con el pan y ellos ponen el café. Sí, eso está excelente, ¿no? Ese es el pacto, digamos. Sí, es la cooperación. Pero vámonos un poquito antes, cuando decide, no sé cuál fue. Uno, la aspiración de cualquier persona que tiene una carrera política tan importante, que va avanzando, es de forma natural, ¿no? Y cuando estando en el escritorio también
te sientes con la preparación y con la capacidad de hacerlo, hasta te avientas tú mismo, ¿no? Te motivas tú mismo. Y luego la misma gente que está a tu alrededor, me imagino que te empuja más. Sí, sí. Y aparte, viendo lo que hay, ¿no? Claro. Viendo lo que hay, pues te empuja. Digamos que hay dos motivaciones fundamentales. Una, la que describe muy bien, o sea, una que es personal, que yo siempre he dicho que es también una decisión íntima, ¿no? Es una decisión que aunque la compartes, al final la decisión la tomas tú en un ejercicio solitario, donde tú te evalúas a ti mismo y ves esto. Y ese es un proceso que va, digamos, de lo íntimo, de lo que tú quieres, de lo que crees que puedes y de lo que crees que puedes alcanzar, a este ejercicio de socialización, ¿no? Con la familia, tu esposa, los hijos, ¿no? Que también juegan un factor en la cancha muy importante. Tienes que escuchar qué opinan, ¿no? Y luego otro motivo, otra motivación es, sin lugar a dudas, lo que crees que puedes resolver. O sea, lo que tú ves que está ahí, ves que son cuestiones de oportunidad, en las que puedes reunir los dos puntos extremos y buscar una solución. Y evidentemente el tema de cómo escuchar a la gente lo que te dice ya en esta fase, que es parte de la decisión también, el plan maestro, debo decírtelo. Es parte no solamente de una motivación vocacional, sino también de la parte del compromiso social que también te genera. O sea, y a ver, ir a una casa, preguntarle, aunque sea una familia, su opinión, te obliga, digamos, con esa familia a buscar una solución. O sea, no es ir y tocar, tomarte la foto y salir. Entonces, ese es el gran paso que siempre se dificulta en la gestión pública y en la política, porque siempre yo les digo entre broma y en serio que lo urgente siempre le quita tiempo a lo importante y perdemos a veces de vista lo importante, ¿no? Por atender las cosas que se te presentan en el último momento. Y en la política eso es común. Se presentan muchos factores inesperados que juegan a robarte el tiempo de la atención. Y te lo roban. Y se olvida la columna vertebral a lo mejor, ¿no? Así es. Entonces, creo que es el reto. El reto es no solamente ir a escuchar, sino cómo vamos a regresar, porque en el plan, nuestro planteamiento pues, es regresar con la gente y construir también soluciones. El otro elemento que hemos descubierto en este ejercicio de escucha ha sido que mucha gente está dispuesta a colaborar, que no encuentra a veces los mecanismos para opinar porque no se los hemos dado. No encuentra los espacios. No encuentran los espacios. Me pasa, por ejemplo, en los foros con los jóvenes, en estos foros que platicamos antes de empezar el programa. Cuando los escuchas, cuando te tomas el tiempo de escuchar, hemos encontrado propuestas impresionantes de los muchachos, porque el planteamiento que nos hacíamos es, bueno, a ver, vamos a pensar en Baja California para los próximos 40 años, ¿no? Pues yo en 40 años ojalá que esté, pero no creo. Para empezar. No, para empezar. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, y hablo de esta generación política, pensar en los próximos 40 años sin escuchar a los que van a vivir los 40 años? Entonces, lo que hicimos es, vamos a hacer un foro para preguntarle a los que van a vivir los próximos 40 o 50 años o más, cómo están viendo sus problemas y cómo están viendo el futuro incluso. Y hemos encontrado cosas maravillosas que nos han dicho los muchachos, ¿no? Así como las familias, cuando vas con los jóvenes encuentras soluciones incluso sencillas que son de hasta más prácticas, ¿no? Incluso baratas. Que dices, ay, ¿por qué no lo había pensado así, ¿no? ¿Por qué no había yo concebido esa idea de esa manera, ¿no? Entonces, este proceso de escucha ha sido también un proceso de aprendizaje, yo diría sobre todo un proceso de aprendizaje. Y con otras ideas, a lo mejor, de estos mismos muchachos, que uno pues no están involucrados ni contaminados con tantos temas protocolarios tan absurdos a veces que la política misma llega a frenar las posibles soluciones. ¿Por qué no hacen esto? Y era la solución para todo un gobierno, a lo mejor, para un sexenio, para un año, para una colonia. Y entonces no es posible, y es cuando decimos, ¿no? Como ciudadanos, diciendo como ciudadano, ¿qué hace la silla que contamina, que a veces cega, que
¿Qué pasa allá adentro? ¿Qué conversión? Hay una explicación de las ciencias políticas para eso, y se llaman los círculos del poder. Entonces, la tesis dice que los gobernantes están rodeados de diferentes círculos que impiden que llegue la información de origen como se genera. Ok. ¿No? Y entonces la interpretación para los signos del problema termina siendo distinta. Claro, porque no llegó completa, porque tu primer círculo, por supuesto, es familiar. Para que escuchen, ¿no? Tu segundo círculo es el de tus amigos, que tienen interés, obviamente, que están ahí, cerca de ti. Estamos hablando cuando una persona protagoniza un gobierno. Estamos hablando de cuando alguien que tiene un poder específico, un gobernante, ¿cuáles son los factores que alimentan su discurso o su pensamiento o su acción? O sea, su primer círculo de un gobernante sigue siendo su familia. Yo creo que ya es la esfera más ajena a... No, yo creo que lo digo incluso por experiencia propia, pues yo llego y tu esposa te opina algo. Tienes razón. ¿No? Qué importante es la pareja. Antes incluso los políticos decían, hay que a veces escuchar a la alcoba, ¿no? Porque tenías que escuchar a tu esposa, ¿no? Sí, o te puede hundir o te puede impulsar. Claro que sí, ¿verdad? Claro. Por eso te digo que los círculos... Sí. Entonces, sigue el círculo de los amigos, que también cuando es un gobernante, pues ya la química de los amigos pues, cambia con el gobernante, ¿no? Sí. E intereses también, ¿no? Que están en juego. Y es natural, es totalmente humano. Y luego, bueno, pues están los círculos de los seguidores o aliados políticos, que no son lo mismo, ¿no? O sea, un aliado político puede tener un interés distinto al tuyo, pero para efecto de algo, de conseguir un objetivo, busca una alianza contigo. De eso tratan las alianzas. No hay que olvidar que finalmente la política sustituye a la guerra. No le evita, no evita el conflicto, pues, ¿no? Y entonces las reglas son parecidas y los actores son parecidos. Hay amigos, hay aliados, evidentemente hay seguidores, en fin, hay todas estas, hay un ejército, ¿no? De institucionalizado, que es el gabinete, en fin, tiene estas similitudes, digamos, o analogías, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es un factor. Por eso te decía yo al principio de lo importante que es regresar a escuchar a la gente. A los orígenes. A lo que decimos en Morena, regresar al territorio. Sí. No es un discurso, o sea, puede parecer para alguien un discurso, pero cuando tú regresas, descubres que realmente tu foco no se puede perder si realmente lo que quieres es solucionar un problema social, ¿no? Sí. Si lo que quieres es solamente hacer política por hacer política, pues no te va a funcionar. Va a pasar o te vas a tomar otro derrotero, digamos, ¿no? Que a lo mejor puede tener éxito, puede acabar en éxito personal, pero no necesariamente en un resultado para un problema social o varios problemas sociales. Entonces, creo que esta parte que iniciamos, que repito, ha sido más de aprendizaje que de escucha. Sí. Es una parte esencial para recordarnos que hay que regresar con las comunidades con las que hicimos algún compromiso o que por lo menos nos compartieron una solución, incluso hasta para darle su crédito, ¿no? Y esas son las cosas que me parecen lo importante, que no debe de desviarnos lo urgente, ¿no? La necesidad también, ¿no? Veía la publicación que creo que no sé si es una de las que le ha traído a Alfredo Álvarez más comentarios, más reacciones, que ahorita es como se ve en temperamento de las redes sociales, ¿no? Que pudiera ser o no un reflejo de la sociedad. La necesidad de todos los días de tener realmente áreas verdes dentro de sus entornos. ¿Cómo lo agradece la gente? Sí, fíjate que esa ha sido una o lo recrimina. Que no traíamos nosotros como propuesta. En el plan maestro. En el primer saque del plan maestro, ¿no? Y conforme avanzamos, primero salió en un foro que tuvimos, no me acuerdo si fue en Tijuana o Mexicali, de los jóvenes, el tema de los espacios de convergencia, porque obviamente los jóvenes, particularmente las y los jóvenes,
ven en el espacio público también algo más allá del parque en sí mismo. Un espacio donde pueden converger, donde pueden compartir, donde ahora pueden incluso compartir gadgets tecnológicos, ¿no? Que es donde están ahora también los jóvenes. Y más si le pones Wi-Fi al parque, más si le pones Wi-Fi al parque, claro, que es a donde claro. todos quisiéramos llegar. Así es, así, y sí se puede hacer. Y luego cuando empezamos a ir a las casas, la gente nos decía es que los niños están jugando aquí afuera, no tenemos dónde. Teníamos un parque aquí, pero ya lo usaron para estacionar vehículos. Y entonces vas descubriendo que en todas las colonias evidentemente hay la asignación por mandato de ley de un espacio para parque, pero no se desarrolla. Sí. O se convierte luego en casa habitación de alguien, o en fin, se convierte en otra por cosa. Invasión. Por invasión. Y entonces, el reto que les planteamos, les decíamos les seguimos diciendo ayer mismo que estuvimos ahí en la Guaje de la Tuna, lo comentábamos aquí en Tijuana. Les decíamos, bueno, imaginen ustedes lo que implica para cualquier gobierno municipal o estatal. Vamos a hablar por lo menos de un parque por colonia, vamos a hablar de unos 500, poquito más de 500 parques en toda la ciudad. El gran reto para cualquier administración es mantenerlo. No es equiparlo, no es ponerle columpios, no es ponerle un pequeñito centro de reuniones, no es ponerle barda, no me parece que sea un problema. El problema es quién lo cuida, el problema es quién día a día... Si es que está el espacio. Día a día lo habita, ¿no? En sí. términos de darle mantenimiento y tal, si es que está el espacio. ¿Verdad? O sea, y muchas comunidades decían, pues nosotros nos podemos organizar, entonces sí necesitamos que en políticas de ese tipo el público participe. Uh-huh. Y necesitamos que lo haga no solamente cuidando el parque y garantizando el uso adecuado del parque, sino también decidiendo sobre las obras de su colonia. Me parece que tenemos que dar ese otro paso y ese es otro factor que debemos apoyarnos en la transición digital, entonces en la tecnología como un factor para ampliar las consultas, hacer los presupuestos participativos, ¿no? Que la gente pueda participar decidiendo cuál es la prioridad en su colonia para invertir, porque el dinero no alcanza. Cuando tú tienes recursos escasos como los gobiernos ahora, tienes el problema de que tienes que priorizar obras. Y entonces la pregunta es, ¿quién toma la decisión de qué obra? Generalmente la toma el gobierno, ¿no? Y te dice, bueno, ahora te voy a pavimentar. Y tú vas a la colonia y te dice, no, es que el problema que tenemos es de alumbrado público. Es que aquí no queremos eso. Es que aquí ahorita no, preferimos tal. Pero está etiquetado. No, pues ya está, no, pues ya lo tenemos, ¿no? Pues órale, pavimento, ¿no? Pero me parece que aquí tenemos que llegar a desarrollarla, y ya lo han hecho varios estados. El caso más exitoso que conozco está en la Ciudad de México, de cómo la participación de las comunidades en la priorización de las obras ayuda a mejorar muchísimo el entorno, pero sobre todo compromete a los ciudadanos, porque se sienten parte de la decisión. Y eso nos pasa a todos en nuestras colonias. O sea, si nosotros no somos parte de la solución, no sentimos el compromiso de colaborar, ¿no? Entonces, digamos, esas son las simbiosis que hemos estado viendo ahí, son los comportamientos que vemos que pueden ser a la recíproca, pero sobre todo vemos que es imposible que los gobiernos por sí solos resuelvan todo. Necesitamos evidentemente la participación de la gente, de las colonias, de las familias, de los vecinos, y necesitamos pues empezarlos por escuchar, que eso es lo que estamos planteándonos ahorita en el plan. Y que es muy bueno, sobre todo porque también tanto la forma de hacer política como la forma de hacer sociedad ha ido cambiando, pues, de acuerdo a las necesidades mismas de cada persona. Y nosotros como sociedad, yo creo que estamos todos ahí en casa, en donde nos estén viendo las plataformas, cada vez estamos más conscientes que tenemos la necesidad de participar, de estar presente, de sí interesarnos y de hecho ya realmente. Lo hacen en las redes, y ya lo hacemos, ¿no? Sí, a veces se contamina un poquito y a veces hay otros intereses, pero al mismo tiempo quisiéramos ver también
de este lado o en un sistema gubernamental o de nuestros políticos, a lo mejor mejores perfiles, a lo mejor gobernantes con más capacidad, con más nivel, para que entonces la sinergia es, hey, ¿sabes qué? El gobierno ya está poniendo de su parte, nada más faltas tú. Y entonces ahí ya se van de la mano y hay un avance increíble. Pero con todo esto lo que está pasando, que tampoco podemos negar, y que lamentablemente por unos cuantos se puede llegar a manchar todo un partido que se generó con un buen movimiento, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no se deteriore la imagen de los políticos que sí quieren cosas buenas? Pues mira, yo tendría ahí varias reflexiones, ¿no? La primera es que no porque en un grupo social o una organización social, sí, abogados, periodistas, policías, hay elementos negativos. Quiere decir que todos, no puedes generalizar y decir que todos son de esa manera, ¿no? Dos, me parece que el otro ejercicio que tenemos que hacer es precisamente hace rato mencionabas tú este vínculo que tienen que tener los ciudadanos con los gobernantes, ¿no? Sí. Pero en medio del vínculo, pues está ese vínculo, digamos, se une con un componente que es la confianza. Y sí necesitamos trabajar mucho clave en la confianza. Y la confianza tiene que estar relacionada, evidentemente, con una conducta pública adecuada, sí, éticamente correcta. Cumpliendo compromisos. Y la sociedad también tiene que tener ese cumplimiento, hacer, digamos, ese ejercicio ético de cumplir en el ejercicio de que tenemos que resolver un problema de manera conjunta, ¿no? Te pongo el ejemplo de los parques, porque es el ejemplo que la gente ha incluso abrazado, ¿no? En esta propuesta. Pero sí lo puedo poner en el tema de los presupuestos participativos, en el tema de cuidar el tema del pavimento, que ahí también hubo propuestas muy interesantes, por cierto. En fin, en todas las acciones que tienen que ver otra vez con el núcleo, con la colonia, con las familias, es que está ahí el tema y ahí tienes que cocinar la amalgama que pegue. O que regresando al origen. ¿No? Regresando al origen. Creo que ese es un punto importante. El otro factor que me parece importante es que los movimientos, el movimiento de Morena particularmente, que es un movimiento político que se expresa en la representación ya popular, en la designación de gobernantes, etcétera, es un movimiento mucho más grande que algunos de sus integrantes negativos, ¿no? Entonces, me parece que esa parte también se tiene que despejar en su momento, aclarar todo el polvo que hay ahí y resolver legalmente lo que se tenga que resolver contra quien resulte responsable. Eso a mí me parece que esa parte no tiene discusión, ¿no? Pero no me parece que eso descalifique al resto de los que participan en el movimiento, que son millones de personas en el país, ¿no? Entonces, sí, porque al final de cuentas llegaron con una lucha genuina, ¿no? Con un liderazgo indiscutible en temas de política, de convencimiento, con un discurso, y también lo beneficiaba pues las necesidades, las carencias y el desgaste mismo de un partido pues como el que ya conocíamos de 70 años, ¿no? Y lo que esto trae o conlleva. Sin embargo, también pareciera que todo quiere ser tan rápido, todo tanto se quieren comer al mundo, como que se van tropezando, como quieren hacer muchas cosas y la política también es de tiempos, ¿no? Nada más que no hubo tiempo aquí, déjame decirte por qué. A ver, en todo el mundo hay una crisis de partidos políticos. La partitocracia, como la conocemos, que es el acceso al poder a través de un partido político típico, se agotó en todo el mundo, ¿eh? No es, y bueno, está ahí el ejemplo en Estados Unidos, que está cerquita, están los ejemplos en Centro de Sudamérica, y bueno, pues no te digo lo de Europa, porque en Europa se desdibujaron. Yo creo que empezaron ellos, ¿no? Empezaron ellos, se desdibujaron incluso los límites, y algunos se fueron al extremo. Ahora tenemos extremas izquierdas. En ideales y extremas derechas, ¿no? Entonces, eso generó evidentemente un movimiento en México particularmente, a partir de los grandes saldos negativos que la democracia como la conocimos
no resolvió. Es que están diplomáticos, saldos negativos. Bueno, lo máximo. Dime tú cómo los dirías. Sí, es lo mismo. No, perfecto. No, o sea, todo lo que no resolvió la democracia y la economía, negativos. Que es la pobreza, que es la cohesión social, que es aspirar a un bienestar, que es lo que están pidiendo ahora los jóvenes, por ejemplo, lograr un balance de vida entre tu trabajo y tu vida privada, que es ese gran reto que viene para México. En fin, todos estos saldos negativos o todas estas demandas no satisfechas en una promesa que la partitocracia generó un desgaste. Los partidos políticos están en la lona. Y Morena no es un partido político, es lo que tenemos que entender. Morena es un movimiento que es dinámico, que está constantemente... Pero está registrado como instituto político. Porque son las reglas del juego. Por eso 100%. Yo al principio te decía, sí. Tenemos que buscar nuevas reglas del juego para los nuevos fenómenos sociales. No podemos seguir operando con las viejas reglas estos movimientos nuevos. Tenemos que empezar a revisar las estructuras legales y ahí podemos echarnos 3 horas, pero no lo vamos a hacer. Lo que te quiero decir es que hay evidentemente nuevos conductas sociales, nuevos movimientos políticos. Nuevas formas de hacer. Y tú decías hace rato algo que parece, y que en cierta medida es cierto, parece que van muy rápido. Y sí, van muy rápido porque el movimiento no tenía cuadros. Los tuvo que ir construyendo conforme avanzó. Avanzó demasiado rápido. Y avanzó demasiado rápido porque las sociedades ahora avanzan rápido. Sí, porque fueron también eligiendo eso y creciendo. Y porque las sociedades avanzan rápido. A ver, es un movimiento que tiene... ¿Qué te gusta? ¿12 años? Sí. Sí, es muy rápido. Y bueno, ahora la sociedad también avanza rápido. La tecnología, la información, la participación de las sociedades no es la misma. Todo los ha empujado, ¿no? El PRI o cuando llegó el PAN al poder, ¿no? No se parece ni siquiera a esa alternancia que no hubo, por cierto, dicho sea de paso, ¿no? O sea, parecía que habíamos cambiado de jugador y por lo tanto de régimen y resultó... digamos, otra cosa. Fusionarse. Y resultó, digamos, no lo que esperábamos, otro saldo negativo de la democracia. ¿No? Entonces, lo que me parece es que ahora estamos viviendo, tenemos que ver, desde mi punto de vista, obviamente, que estamos viviendo un movimiento muy dinámico, en el que la gente está apostando todavía por esos resultados que se le prometieron en el movimiento, y que lo que está pasando en Morena es parte de su propia evolución, pero también de la velocidad con la que ha pasado todo. Sí. ¿No? Y vamos a seguir viendo factores positivos y factores negativos. Ay, no, yo no quiero saber más negativos, por favor. No, yo creo que cada vez menos. Sí. Yo creo que cada vez menos. Y me parece, a ver, y eso es importante, ahorita que yo ya no quiero ver negativos. Me parece que tenemos una presidenta que va hacia allá. O sea, que está apuntando... ¿Hacia dónde? Que va evidentemente a llevar un gobierno en orden, que tiene evidentemente un montón de presiones políticas, muchas. Y porque Estados Unidos nos tiene que a veces decir, externar, mostrar y evidenciar los errores que ya sabíamos, que estábamos seguros como sociedad que pasaban, ¿no? Pues que son secretos a voces. ¿Y por qué no lo tiene que decir un país extranjero? Pues hay que preguntarse más bien qué interés tiene Estados Unidos en decirnos eso, y ese no es el objetivo del programa. Ah, tienes razón. Nos estamos desviando. Hay que preguntarse en política. Pero a mí sí me interesa, sobre todo porque estamos en un estado fronterizo, ¿no? Bueno, independientemente de lo que está pasando con los actores nacionales y lo que ya sabemos de Estados Unidos, o sea, pudiera debilitarse en temas de política, en temas de diplomacia, de gentileza, la buena relación con todo lo que está pasando. A ver, nosotros siempre hemos tenido una relación, digamos, ¿cordial? Compleja con Estados Unidos. México, cuando tú revisas la historia, ves que de los grandes movimientos, desde la independencia hasta... bueno, sobre todo, particularmente el movimiento liberal con Juárez y luego la revolución, y después nuestra relación es compleja, es una relación, digamos, no es igual la relación que tienen, no sé,
las fronteras entre Francia y España. O ejemplo, como cuando se llevaron parte de nuestro territorio, ¿no? O sea, la relación siempre ha sido compleja, porque hay una asimetría en una relación. Cuando por naturaleza humana incluso hay una asimetría en una relación, las relaciones son complejas. Por eso siempre uno tiene que buscar una cierta simetría para relacionarse entre iguales. Y eso siempre ha generado tensiones. Y uno siempre se tiene que preguntar, volteando a ver la historia, bueno, pues, ¿cuáles son las razones por las que están surgiendo eso? Es que si no entiendes la historia, ¿qué? Pues no, pues estás condenado a repetir. Exacto, es una gran frase. Entonces, sobre todo que cualquier persona que se dedica a esto, tenemos que saber y tenemos que entender, ¿no? Yo quiero ir más entonces al nombramiento de Ariadna Montiel y esas gran frases también de disciplina, ¿no? No de imposición, pero sí de filtros de los perfiles que se van a autorizar en las próximas elecciones, cuando mencionó que no importa quién gane la encuesta, si no está limpio, si no está impecable, no será el próximo candidato a gobernador. ¿Qué opinión le merece eso? Me parece que es parte del proceso de evolución del propio movimiento. ¿No? La prueba-error es un factor totalmente humano. El mensaje que manda la nueva presidenta del movimiento es un mensaje que va evidentemente hacia esta ruta que hablamos hace un momentito, ¿no? Hacia la ruta de cómo vamos ordenando los procesos que evolucionaron demasiado rápido y sin control, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahora esto que ha sucedido, y aquí también sería una frase de mi madre, de que no hay mal que por bien no venga, es un elemento que alerta evidentemente a la estructura del partido a corregir y empezar a poner, digamos, los puntos sobre las íes y evidentemente mandarle un mensaje a su electorado, que es muy poderoso, y decirle, a ver, nos vamos a corregir, para seguir trabajando. Y me parece que va en ese tenor también, cuando yo te decía, pues que tenemos una presidenta que con mucha prudencia, en medio de enormes presiones externas e internas, está tratando de sacar adelante el barco, ¿no? Sí, y no es fácil. Es la posición más difícil que hay ahorita en el país. Sí. ¿No? Entonces, me parece que las señales que manda, por eso digo, es que uno tiene que pensar, ver hacia atrás la historia, sí, pero también ver hacia enfrente las señales. Y me parece que en ese sentido, la presidenta de la República, que fue la que empezó a poner orden en el partido, pidiéndonos que renunciáramos los que queríamos competir, que no hiciéramos publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que Alfredo Álvarez fue el primero, ¿no? Dicho sea de paso. Pues dicho sea de paso, pero aquí lo importante es cuáles son las señales que estamos viendo. Las señales que nos está mandando el movimiento es, a ver, pues vamos a ponerle orden a esto, vamos a conducir los procesos bajo otros criterios en donde la ética juega un rol importante y vamos evidentemente hacia la ruta que el electorado nos pidió. Por eso incluso remata de alguna manera diciendo que hay que regresar al territorio. Y no es, repito, no es discurso. Pero ¿por qué entonces antes tomaban las palabras tanto de la presidenta como de la expresidenta de Morena, Luisa Alcalde, como simples recomendaciones y no había tanto eco? Y hoy tanto una actitud distinta de la presidenta Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta del movimiento ya es como, es que lo dijo la presidenta, lo dijo también en la mañanera, porque ahora sí pesa y hace 5 meses no. Porque es parte del proceso evolutivo y porque evidentemente el complejo escenario político obliga a esa reflexión y convence hacia esa reflexión. Y porque ahora hay una congruencia entre lo que está mandatando la presidenta de la República y lo que está recogiendo el partido. Entonces hay un vínculo ahí de congruencia. Entonces me parece que ese es el escenario más importante en el proceso, digamos, evolutivo y reformador de cualquier partido, pero sobre todo de cualquier movimiento que se precie de recoger los movimientos sociales dinámicos y convertirlos en procesos políticos, que es lo que está haciendo el partido. Sí, y entonces con esta declaración de la presidenta de Morena, de no importa quién gane las encuestas, si no es impecable va a ser otra persona, ¿quedan invalidadas las encuestas? ¿O no, simplemente no me parece. No se inscriban
quien está sucio, está pues invitando a eso. Yo creo que ese es un primer llamado, ¿no? Lógico, okay. ¿no? Te lo digo otra vez, regreso uno a la casa, ¿no? Sí. Te lo digo a ti, Juan, para que entiendas, Pedro, ¿no? Sí. O sea, idealmente. ¿A quién le estará hablando entonces? Pues eso sí ya no sé. Porque ya... Pero lo que sí te diría, a ver, es muy importante lo que está comentando, porque el proceso implica también formas de estímulo y desestímulo a la participación, ¿no? Sí. Y las reglas son las que tienen que garantizar que ese filtro se cumpla. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en esa ruta. Y las reglas son la convocatoria. Y eso no, exacto, y eso no elimina la encuesta, por supuesto. Me parece que lo que va a suceder es que la va a ponderar, o sea, va a generar un mecanismo, y es parte de la evolución. Si el movimiento quiere mantener y ampliar su cobertura electoral, tiene que responderle al electorado. Pues es la lógica de la política moderna. Sí, porque al final de cuentas, entonces tuviera que naturalmente tener en la convocatoria que quienes quieran aspirar no tengan antecedentes penales, no tengan deudas, no tengan afirmaciones ni temas de corrupción. Entonces ahí solitos pues ya va a ser, o van a maquillar muy bien las cosas o simplemente no van a notarse. A la gente no le engañas. Ahorita hay 8 perfiles, por el amor de Dios. Ahorita a la gente no le engañas. Yo creo que la encuesta también va a evolucionar, Diana. Yo creo que la encuesta ya no va a ser solamente una encuesta en la que tú digas, conoce a Pedro o a Juana, ¿no? Va a ser una encuesta que va a tener que evolucionar para poner y ponderar otros componentes. Y yo creo que el movimiento construyendo esa metodología y esa mecánica, y hay un montón de herramientas para hacerlo. Entonces, y es que ¿por qué no ponderar la capacidad, la preparación que tanto nos hace falta, ¿no? Porque también hasta incurres en una falta de ética, aventarte por popularidad, sabiendo perfectamente cómo lo voy a hacer. No sé ni firmar, no sé tomar decisiones, no sé delegar, no tengo equipo. Pues no es tu tiempo, ¿no? No, es que la autocrítica a veces no es tan participativa en uno mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, es otra y para historia. eso sirven los círculos. Para eso sirven los círculos. La importancia de quién te rodeas. Para eso sirven los círculos, para eso sirven también las encuestas ponderadas, como esta que se está planteando, para eso sirven los criterios que va incorporando el partido, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Vamos a empezar con una dinámica que me encanta porque son mitos que nosotros tenemos como sociedad relacionados al ejercicio de la política, ¿no? Entonces a mí sí me interesa saber qué dice uno de los candidateables a gobernador del estado de Baja California, Alfredo Álvarez. ¿Mito o realidad que la política se hizo para servir? Porque ahora solo es un eslogan. No, a ver... ¿Es un mito? No es un mito. La política se hizo para servir, pero la política también se hizo para resolver el diferendo social y convertirlo en una energía para servir. Esa es la vocación de la política, ¿no? Claro que es servir. No es y mito. Es que a veces se convierte solamente en un buen eslogan porque hay muchos que se sirven de la política, eso es hacer ¿no? grilla o politiquería, ¿no? O sea, si la política no sirve, si la política no da un resultado, si la política no atiende la dinámica y la problemática social, pues la política no sirve, ¿no? Entonces, por eso no es un mito esa afirmación. Afirmación, ok. Las encuestas como herramientas democráticas son solo pantallas. No, yo creo que ese es un mito. Yo creo que las encuestas sí te dan información. No me parece que tenga que ser la única información que tengas que tomar, pero te acerca mucho más a un proceso democrático de selección que los que hasta ahora otros partidos históricamente han usado, ¿no? Como designación. Como postulación, ¿no? O sea, tu partido es el que te postula en todos los escenarios, ¿no? Sí. El tema es cómo te postula, cuántos participan en la decisión. Y la encuesta, hasta hoy, es el proceso en donde
caben más participando en la decisión. Sí, porque son llamadas telefónicas y también casa por casa, casa ¿no? Por casa, claro. O sea, y son varias. Son de las dos. ¿No estaría padre, haciendo un paréntesis de esta dinámica, que Morena abriera sus candidaturas a candidaturas ciudadanas? ¿No crees que ya es momento? Pues yo creo que, Morena es el movimiento que más candidaturas ciudadanas ha tenido en su brevísima historia. O sea, obviamente hay un factor gregario en el partido en el que reclaman quienes han estado, incluso desde el principio, desde antes, participando, pues un espacio de participación. Pero me parece que en la memoria de Morena hay un montón de ejemplos de candidaturas que han surgido ciudadanas, ¿no? O sea, no y claro, muchas que se han generado en el seno del propio partido, ¿no? Y hoy también pudiera estar difícil, porque como instituto político, sabiendo o garantizando un triunfo, pues que a gusto que nomás quieras venir cada elección, entonces empieza como a cuidar espacios. Es correcto, ¿no? Eso que dices tú es correctísimo, es digamos que casi natural, ¿no? En cualquier organización, no nada más en un partido político, pero también me parece que eso hace que haya dentro del movimiento pues una competencia entre los... ¿Y cómo está la competencia, el ambiente? Pues intenso, como toda la política. Pero ya estamos preparados para eso y para más. Pues es que si no te preparas, si no te haces... Pues, son las reglas del juego. Pues, y aparte, ¿qué haces aquí, no? Si no, pues vete a jugar a otra cancha, Si te asustas ¿no? a eso. Mito o realidad, que a la política no se entra sin ni un padrino o madrina. Yo creo que ese es un mito. ¿Sí? O sea, yo creo que muchas personas, muchas historias, no solamente recientes, tienen historias de personas que han llegado por su pie. Evidentemente, a lo largo del camino necesitas apoyo. O sea, en ningún grupo social nadie puede solo. Pues claro. ¿No? Necesitas, o sea, por ejemplo, yo no me imagino cómo hubiera construido los primeros años de mi carrera sin la ayuda de mis maestros, por ejemplo. ¿No? O sea, que me invitaron a trabajar con ellos, que me enseñaron, o sea, no concibo esa parte que me trajo hasta aquí sin mis maestros que estuvieron ahí conmigo, que me invitaron a trabajar varias veces, que hicimos política con ellos. Y bueno, luego los amigos que te encuentras en el camino, primero los de tu generación, luego los de la generación que están más arribita, y luego, como decía uno de mis maestros, a los jóvenes que tienes necesariamente que subir para tu relevo generacional, y para que puedas, digamos, como los hijos un poco trascender, ¿no? Sí. Entonces, nadie puede solo, sería mentira. Así que los padrinos y madrinas a lo largo del camino todos hemos tenido no uno, varios, y varias. Sí, y además yo creo que esta frase cuando me la encontré se me hizo interesante que la respuesta que iba a obtener. Pero ya no hay las figuras como los padrinos en políticas de antes. No, como lo teníamos también preconcebido. Esa es ¿verdad? Una reflexión interesante. Ya no hay. Ya no hay esas figuras, ya no funcionan igual. Y vuelvo a regresarme al tema del movimiento, porque la lógica de este movimiento es muy dinámica, es muy revolvente. Entonces, ya no hay esos figurones, ¿no? Que es como lo veíamos antes. Hay, evidentemente, padrinos y madrinas con otras tesituras que te ayudan en el camino, que las tienes que buscar también, por supuesto, y que es parte de lo que sugiere o supone, digamos, la amalgama de la carrera política, ¿no? Mito o realidad, que combatir la corrupción en México se puede. No, yo creo que es una realidad, yo creo que hay que combatirla, yo creo que no lo hemos hecho. Es lo que quisiéramos todos, pero yo ¿se creo puede? Sí, yo creo que se puede, lo han hecho un montón de países. Okay. Antier estamos platicando con una buena amiga que digamos, hace temas de transición digital en educación. Wow. Y nos platicaba, aquí en Tijuana, por cierto, y acaba de llegar de Shanghai y nos decía... Es que es impresionante lo que los países asiáticos han logrado en los últimos 30 años para combatir la corrupción. Entre ellos usando la tecnología, pero el enfoque que platicábamos con ella es no solamente tienes que tener una política anticorrupción,
sino también tienes que tener una política ética desde la educación en las escuelas. Entonces, esa es una tesis que también me parece importante. Es que todo empieza por la educación, ¿verdad? Y por Se la oye casa, muy ¿no? trillado, ¿no? Pero así es. No, totalmente. Por la casa Y todo. nadie te educa, no hay escuela que eduque lo que tú recibes en tu casa. Y los sobre padres todo, no pueden delegar esa función. Pero es que la vida misma también, o sea, exige a veces que estén más tiempo en la escuela que en la casa. Claro. Y eso contrae que los papás, pues muchas veces ya le den más le atribuciones. entregamos a la escuela. Y haz nuestra chamba. Porque yo nada más estoy con él 2 horas y es nomás para cenar, bañarlo y dormir si acaso. Pero las 2 horas que estás con ellos son más importantes que las 5 que se pasaron o 6 que se pasaron en la escuela, o 8, ¿no? Dependiendo del caso. Mucha razón. ¿Hay algo que quisieras que sabes que esto nadie sabe de mí? Muy poca gente lo sabe y es momento de compartir. Hijo, qué pregunta tan difícil. Que es que cuando se trata de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, pues no sé, es que no sabes o que quisieras ser, ¿no? Que supiera la gente. No, que yo, por ejemplo, aprendí con mis hijos, hablando de este tema de la educación, que no puede uno delegarle a las escuelas. Lo aprendí porque lo hice en su momento con los mayores, ¿no? Yo tengo 7 hijos, 2 adoptadas y 5, digamos, naturales. Sí. Y con mis hijos mayores aprendí que no puedes entregarle a la escuela esa responsabilidad porque termina complicándose incluso tu relación con tus hijos, ¿no? Entonces, gracias a esa experiencia, yo aprendí con mis otras hijas que tienen uno que estar más pendiente de ellos en términos de su educación y de los mensajes que les mandas en esta época en la que están absorbiendo un montón de información, ¿no? Sí. Ahí es, ya sabes, esta etapa en la que va de los 3 años a los 15, en donde son como esponjas gigantes, ¿no? Entonces, pues eso lo aprendes en la marcha, ¿no? Porque y de acuerdo, ¿no?, a las diferentes generaciones también que son cada uno, ¿no? Y los tiempos, tanto como papás no somos los mismos, porque no tenemos la conciencia, la experiencia, como los hijos. Parece que vienen con otro chip. Es correcto. Y luego asumimos verdades absolutas y queremos que hagan una vida X. Y entonces una frase que siempre me llamó la atención de uno de mis hijos, el más rebelde, que ahora es cocinero, por cierto. ¿Podemos decir el nombre? Es Alejandro, mi hijo Alejandro. Era el más rebelde, entonces se me reveló en la primaria, ¿no? Sí. Y entonces, un momento así crucial que volteó y me dijo, escúchame, papá. Y, no, o sea, no, es que es una orden, ¿no? Es una como orden. Diciendo, oye, así no se va a resolver. Regañándome, a lo mejor pegándome, etcétera, no lo vas a resolver. Tienes que escucharme. Y no dijo groserías, nomás dijo algo, una necesidad, ¿no? Volteó a verme y me dijo, escúchame, papá. Entonces, me siento. Como que te cae el 20. ¿Qué haces? No, pues primero te confundes, la verdad. Sí. Porque tú vienes también de una formación, de una forma en la que te educaron en tu casa. Sí. Y en mi generación. Más militarizada. No, sí, en mi generación, pues esas preguntas no se hacían, esas afirmaciones no se hacían, so pena de muerte, ¿no? Sí. Entonces, es una generación distinta. Sí. Y entonces, pues eso me hizo a mí, en ese momento, tener una reacción. Y un cambio de actitud, ¿no? Sí. No dejó de ser rebelde, pero luego vamos a cenar contigo ahí. Ya nos comunicamos, ¿no? Ya aprendimos a tratar de entender y fue difícil. Por eso digo que yo aprendí con mis hijos mayores, con Alfredo y con Alejandro, principalmente, esta dinámica de tratar de entender la lógica con la que los jóvenes ven el futuro. Por eso hicimos estos foros. Por ese escúchame. Sí, así que ¿no? Entonces si la gente ve a Alejandro Álvarez en la calle, bravo Alejandro, su hijo. El mérito no es de su papá, es de mis hijos. Porque gracias a él sabe escuchar, ¿no? Entonces cuando pensamos en el plan maestro y pensamos en ver el futuro, me acordé y dije, a ver, pues vamos a ir a escuchar a los que van a vivir el futuro. 100%. Claro. Y vamos a hacer de esta etapa del plan un gran componente de escucha, o sea, vamos a escuchar solamente, no vamos a lo mejor a llegar a provocar un tema, ¿no? Preguntarles sobre alguna
cosa que desde nuestro punto de vista estén sufriendo. Por ejemplo, hemos llegado, hace rato me preguntabas, hemos llegado nosotros con el tema de la inseguridad y gente en las colonias que nos dice, es que ese no es el tema que nos preocupa el tema del acceso, por ejemplo, a la escuela de mis hijos, o me preocupa, por ejemplo, el tema del transporte público, no tengo problemas para trasladarme de un punto a otro, o hago 2 horas para moverme, en fin. Y entonces, cuando haces el día a día más pesado. Exacto, cuando haces tu día a día en tu ejercicio íntimo, individual, retador, y que enfrentas además como muchas madres autónomas, o incluso familias, el reto de llevar a tus hijos a la escuela y la escuela te queda lejos, o irte a trabajar a las 5 de la mañana porque tienes que llegar a las 7 a trabajar y tienes que hacer 2 horas en el transporte. En fin, cuando empiezas a escuchar eso, dices, bueno, a ver, no, lo que tú crees, otra vez, ¿no? El planeador cree que es el problema, resulta la inseguridad, ¿no? Resulta que lo viven de otra manera. Y pues ahí ya ves, platicamos que hay como 2 capas, una, la del círculo rojo, que está preocupada por los temas de implicación que tiene el crimen organizado. 2 capas del tema de la interpretación sobre la inseguridad, ¿no? Y la otra capa, que es el día a día de la población a lo que se enfrenta, sin negar evidentemente que hay inseguridad en algunas colonias. La gente la tiene mapeada, te explica cómo funciona. Es muy sorprendente. Entonces, ese elemento de escucha que ahora que ya estoy confesando aquí contigo, el confesionario de Diana, a mí me ha servido mucho para llegar a esta etapa, pero ahora para construir una nueva etapa, ¿no? Sí. Y ahí estamos. ¿Augura Baja California con más oportunidades, con un buen futuro? Baja California tiene un recurso que es permanentemente renovable, que es su gente. Los bajacalifornianos, yo siempre he dicho que aquí en mi tierra, nosotros somos rebeldes e irreverentes. Por eso hacemos la comida que hacemos, por eso pintamos el arte como lo pintamos, por eso escuchamos la música que escuchamos e innovamos en muchos temas. Hay un montón de bajacalifornianos que nos llenan de orgullo en el deporte, en la tecnología, como Lourdes, que te comentaba, que platiqué con ella, o en todas las áreas, ¿no? Sí. Y ese recurso tiene que acompasarse con sus gobiernos, tiene que haber gobiernos también a la misma altura de la gente. Necesitamos pensar cómo nos ponemos a la altura de la dinámica social. Entonces, Baja California, todos los que hemos vivido aquí lo sabemos, hemos surcado mares muy tropelosos, devaluaciones, ¿no? Cambios en las relaciones binacionales, problemas, los problemas incluso, digamos, antisociales que caracterizan a la frontera, en algún tiempo la prohibición del alcohol y en la frontera así, en algún tiempo los matrimonios al vapor, no sé si tú eres muy joven, pero seguramente lo habrás escuchado, la historia de la región. o pues el tema de los abortos, que fue un tema, una industria muy aquí controversial, muy controversial en algún tiempo. En su momento. En su momento, pero la conducta antisocial de un régimen legal, digamos, más duro al norte y una flexibilidad al sur. Pero así ha habido un montón, bueno, las conductas antisociales que se generan por la diferencia de edad, en la mayoría de edad, y vienen muchos jóvenes a tomar aquí licor y hacer otras travesuras y regresan a su tierra porque está más controlado. En fin, estas diferencias que tenemos en las fronteras, que no nada más en Tijuana o en Tecate o en Mexicali, sino todas las fronteras del país, hacen precisamente pues que surjan retos importantes para las ciudades que habitamos. Entonces, y esos retos han enseñado a los bajacalifornianos a salir adelante. Así que yo creo que sí las tenemos. Y entrones, ¿no? Sí, la verdad es que no. Y luego, pues, la gente que llegó aquí se quemó el último cartucho por su familia para hacer las cosas bien. Entonces, la gente que llegó a fundar y que sigue llegando a Baja California es gente que quiere tener una buena vida, eso salir se me adelante. hace tan increíble. ¿Verdad? Y entonces, esa energía
de la gente que prefiere venir acá y luchar por una vida mejor, en lugar de dedicarse a cosas malas, ¿no? Esa energía y esa ética es que familiar, se me enchinó la piel, ¿no? Es lo que hace la fuerza de Baja California. Entonces, por eso te digo, el reto es cómo logramos tener gobernantes a la altura de este señorío, digamos, lo digo, incluyo a las mujeres, creo que tendría que decir también señoría. Sí, no, porque luego nos van a carácter, aquí. Este carácter de ser de las y de los bajacalifornianos, ¿no? Entonces ahí está. Obvio no voy a desaprovechar la presencia del segundo episodio de Alfredo Álvarez, ¿no? En este gran podcast, La historia detrás del personaje, para poderle dar un mensaje a estas mujeres que somos mamás. A todas las mamás de Baja California, aprovechando que viene el 10 de mayo, es un día tan importante para todos los mexicanos, más la figura materna, los sacrificios que tienen que hacer, los cambios a los que tenemos que adaptarnos, sobre todo este carácter que se nos despierta, este instinto y estas ganas de salir adelante más como mujer, como mamá, que como ningún otro género, ¿no? Va a parecer que tengo mamitis, a lo mejor sí, pero yo siempre he dicho que las madres, las mujeres, y las mujeres hechas madre, digamos, tienen una fuerza descomunal, o sea, para hacer, para lograr, para transformar. Y yo crecí rodeado de mujeres, afortunadamente en mi vida, siempre tuve esa ventaja. Mi abuela se quedó viuda hace principios de siglo prácticamente, con 9 hijos. Y ella sacó a los 9 hijos adelante, ninguno se hizo malandrín, y bueno, pues era una leona mi abuela Clemencia, ¿no? Mi abuela paterna también tuvo 11 hijos y todos salieron bien. Entonces, cuando uno ve y cuando conoce las historias de estas madres, ¿no? Porque el otro tema es, pues las ves, pero tu propia historia debe ser... la mía es fascinante. Debe haber, o sea, porque se enfrentan a retos cuando luego pues se quedan solas, o incluso acompañadas, terminan cargando con uno, ¿no? Sí. La fuerza, la capacidad para enfrentar el dolor y la adversidad. No sé, yo admiro muchísimo a las mujeres, pero mi madre, que venturosamente vive todavía, pues es un elemento ahí esencial. Pues yo no sé qué pasaría sin mi esposa ahí con mis hijas, ¿no? Yo trabajando, en fin. Pero hay historias y hay historias que nosotros vemos ahora, que recorremos las calles, en las que la madre es el pivote central de la casa. O sea, a pesar de que haya hombres, ¿no? O pareja, la mamá sigue siendo el factotum en el que se refieren los hijos, o incluso crecen para parecerse o para oponerse a la madre, ¿no? Entonces es un factor impresionante la fuerza que las madres... Yo siempre he dicho, y lo sostengo, que en la evolución la mujer es civilización, porque si nosotros no hubiéramos tenido la virtud de conocer a las madres y a las mujeres, seguiríamos siendo nómadas. Los hombres seguiríamos cazando y seguiríamos en taparrabo. Sí. Las mujeres nos dieron hogar y nos dieron civilización, ¿no? La oportunidad de pararte en la carrera nómada y buscar cómo lograr el sustento, ¿no? A través, cuando cambia la evolución del nomadismo al sedentarismo a través de la agricultura, ¿no? Sí. Y entonces también ves las historias de esa parte evolutiva y el papel de las mujeres, que en aquel tiempo pues, era más discreto. Pero en toda la evolución de la historia humana, las mujeres, aunque tengan aparentemente un rol discreto, terminan siendo un rol dominante o predominante. Qué bonito. Analízalo. Sí. Y vas a ver que en la discreción, en la inteligencia, en la sumisión a veces, ha habido grandes reformadoras o grandes y mucha pensadoras. Generosidad, ¿no? Y mucha generosidad. Bueno, la maternidad es un amor ilimitado, les digo yo, ¿no? Ese es un amor que uno, no sé si conozca uno, porque pues no sé, ¿no? No soy mujer, pero lo ves en la expresión de las madres. Así que a todas las madres californianas, mi respeto absoluto, y
pues felicidades en este y todos los días. Y bueno, me parece que también ahí todavía hay muchas cosas por hacer. Sí. Con madres solteras y con madres también que no lo son. Que tenemos que trabajar en temas de justicia, en temas de equidad. Todavía hay un territorio ahí por explorar, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo Álvarez, por este espacio, por ser nuevamente tan generoso con las palabras y pues por querer trabajar también por todo el estado de Baja California, por salir a escuchar después de que Alejandro... Escúchame. Así lo dijo. Esta es la historia detrás del personaje con Alfredo Álvarez. Gracias. Gracias, Diana.